Bruce Yang Lee nace el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, Estados Unidos, pero vivió en Hong Kong hasta 1959. Era el cuarto de 5 hijos, su madre Grace Ho y su padre Lee Ho Shui. Este fue un cantante de ópera chino y junto a su esposa introducen a Bruce al mundo del cine. A los 3 meses, el bebé actor hace su primera aparición cinematográfica. Bruce era un ser talentoso, pues ya había actuado unas 20 veces en la pantalla grande antes de graduarse en la secundaria. Fue un magnífico bailarín, se destacó en cha-cha, ganando incluso un campeonato. Estudió el Kung Fu y absorbió el estilo Wing Chun Gung. Lee desarrolló un nuevo modelo de artes marciales llamado Jeet Kune Do. El joven maestro funda 3 escuelas en la costa oeste de los Estados Unidos para enseñar su estilo de lucha. Estando en la universidad, estudia filosofía. Allí conoció a su futura esposa Linda Emery Lee. Ambos se casan en 1964 y tienen 2 hijos, Brandon Bruce Lee y Shannon Emery Lee. Somos Elior Book, tu canal de historia, y te invito a ver la vida de Bruce Lee y la historia tras su muerte. Durante la época de estudiante de artes marciales en Hong Kong, Bruce Lee o Lung, que era su nombre chino, fue guiado por el maestro Yip Man y entrenado por su gran amigo William Chang en el estilo Wing Chun. Según Chang, los estudiantes más avanzados entrenaban a los menos avanzados y William, siendo superior, entrenó a Lung. Bruce fue discriminado por su origen debido a que su sangre no era completamente china, así que sus compañeros más avanzados solicitaron la expulsión de Lee en la escuela de Wing Chun. Habiendo sido expulsado, el joven discípulo siguió su entrenamiento con William Chang y con el destacado Xian Wan Shu Leong, bajo la tutela del maestro Yip Man. Bruce era tan sobresaliente en las artes marciales que llegó a superar en combate a sus compañeros más destacados. Este aprendió de su guía Yip Man el autocontrol mediante la relajación de la mente. Yip le enseñó a enfocarse y a preservarse para continuar las curvas naturales de las cosas. El maestro Man le decía a Bruce: Lung, nunca estés en oposición frontal a cualquier problema. Contrólalo por oscilación del mismo. No practiques esta semana. Ve a casa y piensa sobre esto. Esta enseñanza le sería de mucha utilidad al joven Lee en su camino como maestro y actor de artes marciales. Estando en Hong Kong, Bruce se metió en problemas con la policía, ya que formaba parte de una pandilla callejera. Sus padres, preocupados, lo envían a los Estados Unidos a la edad de 18 años. Viviendo en Los Ángeles durante una demostración de Kung Fu en un torneo de karate, llamó la atención de un productor de televisión y fue elegido como Kato para la serie de TV que se estrenó en 1966, El Avispón Verde. Luego de la cancelación de la serie, se le hizo difícil conseguir trabajo como actor, por lo que se dedicó por un tiempo a dar clases a varios artistas de cine. Les enseñaba el Jeet Kune Do, una mezcla de Kung Fu antiguo, esgrima, boxeo y filosofía. Este fue el estilo de artes marciales que el maestro Bruce Lee creó. En 1971 retorna a Hong Kong por no conseguir papeles apropiados para él en Hollywood. Allí realiza un par de películas que fueron muy taquilleras en Asia. Una de ellas es Puño de Furia. Esta película no solo elevó a Bruce Lee como actor de artes marciales, sino que fue todo un éxito en los Estados Unidos. Gracias a la fama y al dinero que ganó, crea su propia compañía productora e hizo varios largometrajes que fueron un éxito a nivel mundial. Bruce Lee mostró las artes marciales en el cine como nunca otro actor lo había hecho. Su estilo limpio, elegante y su originalidad abrieron las puertas para un nuevo género de películas en Hollywood. De hecho, en los años 90, este género fue ampliamente explotado y catapultó a varios actores como Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Jackie Chan, entre otros. Para la industria cinematográfica de Hollywood, este fue un género que dio muchas ganancias. En 1973, cuando Bruce Lee se encontraba rodando Game of Death, interrumpe su rodaje para filmar y protagonizar Enter the Dragon. Este sería un gran logro para Lee, ya que pasaría a ser el primer actor asiático estadounidense en el papel principal en una película en Hollywood. Sin embargo, esto no lo vería realizado el maestro Bruce, pues fallece 6 días antes de su estreno, el 20 de julio de 1973, a la edad de 32 años. Por otro lado,
Game of Death se estrena en 1978. La culminación de esta película se realiza gracias a la contratación de actores suplentes y recortes de cartón de la cara de Lee que se le colocaban a dichos actores. La muerte de Bruce estuvo llena de muchas controversias, comenzando por la historia que por razones muy particulares de la familia Lee y las personas que se encontraban muy cerca de él contaron luego de su fallecimiento. De hecho, hay varias versiones de lo que le ocurrió a el actor ese día e incluso aún siguen saliendo nuevas teorías sobre su muerte. Para entender lo que ocurrió hay que saber que Bruce era un consumado actor de las artes marciales que se mantenía en forma y estaba comprometido al 1000% en lo que hacía. Era un hombre aparentemente saludable, pues llevaba un estilo de vida bastante sano, o por lo menos eso es lo que dice la Fundación Bruce Lee dirigida por la familia Lee. El maestro Lee se mantenía en un estricto régimen alimenticio con una dieta a base de jugo de frutas y líquidos. Esto le permitía tener un mínimo de grasa corporal. Adicionalmente, sus prácticas de entrenamiento hacían que su musculatura fuese definida. Bruce se tomaba muy en serio los combates con sus oponentes y es muy importante saber que también recibió muchos golpes en combate. Hay que destacar que era amante del agua y consumía hierba, pues la consideraba muy buena para expandir su conciencia. Ahora remontémonos a ese fatídico día. Bruce se encontraba en la casa de la actriz taiwanesa Betty Tin-Pei y había consumido hierba ese día mientras estaba en la casa de su novia. También había conversado sobre el rodaje de Game of Death o Juego de la Muerte con Raymond Chow. Según Lee ya estaba cansado y mareado, además de sediento, por el efecto del consumo de hierbas. Posteriormente, al estar solo con su novia, tuvo intimidad con ella y consumieron más hierba. Hasta acá todo estaba aparentemente normal, pero para contrarrestar el mal que sentía Lee, la chica le da el analgésico Equagesic. Luego de esto, Bruce Lee se va a dormir y ya más nunca despertó. Tin-Pei, asustada porque Bruce no reaccionaba, llamó a Chow para que le ayudara. Estos llaman al doctor Eugene Chu Po Hai para tratar de revivirle, pero fue en vano. Este señor era el doctor personal de Tin-Pei. Cuando se dio cuenta de lo ocurrido, Chow vio que no estaba bien que se encontrara a Lee en casa de su novia, pues él era un hombre casado. No les quedó más remedio que llamar a una ambulancia para que llevaran a Lee al hospital Queen Elizabeth, que estaba a unos 25 minutos de distancia en vez de llevarle al hospital del Dr. Chu, que se encontraba más cerca. Chow llama por teléfono a Linda, la esposa de Bruce, y le cuenta todo lo ocurrido. Acto seguido, Chow y Linda recrearon una nueva historia, según para proteger a los niños, aunque sería más bien para proteger a los intereses de la familia Lee y por supuesto a la misma familia Lee. La historia contada a todos los medios fue: Bruce estuvo en la casa de Tin-Pei para una reunión de negocios y reclutarla justo para la película Game of Death. Sin embargo, sobre el deceso del actor dicen lo siguiente: Bruce colapsó mientras daba un paseo con su esposa Linda por el jardín de su casa. Ahora, en relación a la causa oficial de su muerte, dicen que fue debido a la inflamación del cerebro como reacción a la aspirina que tomó por una lesión en la espalda. Así se dijo durante mucho tiempo y muchos creyeron esta historia. De todo lo ocurrido, lo único verdadero fue que Bruce Lee muere por una inflamación cerebral. Es bien sabido que todas las mentiras tienen patas cortas y como consecuencia dan pie a muchas especulaciones. Los investigadores comenzaron a ver que había muchas inconsistencias entre la historia contada a los medios y los hechos ocurridos. Adicionalmente, las personas que estuvieron involucradas empezaron a dar información a cambio de dinero. Esto hizo que surgieran nuevas teorías sobre la muerte de Bruce Lee, desde que había sido envenenado por la mafia china hasta una maldición hecha por unos vecinos tras comprar una casa en Hong Kong. Por cierto, la maldición se dice que es por 3 generaciones. Esta última versión fue la que mayor fuerza tuvo, ya que el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, en 1992, durante una entrevista a unos medios australianos, dijo de manera irónica que los que hablan de estas teorías conspiranoicas sobre la muerte de su padre son los mismos que dicen que Elvis está vivo. Al año siguiente, en 1993, durante el rodaje de la película El Cuervo, Brandon Lee, siendo el actor principal, fallece a los 28 años por un disparo que recibe durante la grabación en una de las escenas. Se suponía que la pistola debía tener balas de salva, pero dentro de una de las
recámaras de esta había una bala de verdad. La película El Cuervo fue culminada aún habiendo muerto el actor principal y fue estrenada en los cines. Recordemos que lo mismo ocurrió con la película Game of Death de Bruce Lee, que se culminó y se estrenó habiendo fallecido su protagonista. Muchos dirán que el misterio sobre la muerte de los Lee se reduce a una maldición. Claro, otros dirán que es una simple coincidencia. Sin embargo, acá no termina la historia de la muerte de Bruce Lee, pues hay investigaciones recientes sobre qué pudo haber ocurrido o provocado la muerte súbita del actor. En este caso, entran en acción los especialistas médicos. Según Matthew Polly, el autor de Bruce Lee Alive, escribió que en mayo de 1973, casi un par de meses antes de su muerte, Bruce es llevado a un hospital después de tener unos fuertes dolores de cabeza y haber convulsionado. Allí le diagnosticaron un edema cerebral. Posteriormente es trasladado al UCLA Medical Center y es atendido por el edema cerebral. Luego fue dado de alta al desaparecer la inflamación y poco después de esto Bruce Lee viaja a Hong Kong sin saber que sería el último de sus viajes. Acá se puede decir que el actor tenía una condición desfavorable, es decir, Bruce, a pesar de llevar una vida sana, no estaba tan saludable. Otra cosa importante, no se le hicieron los estudios para identificar las causas del edema cerebral en ese momento en el UCLA Medical Center, o por lo menos no ha salido a la luz pública ninguna información sobre ello. En diciembre del 2022, un grupo de especialistas renales en España hicieron un estudio sobre la muerte del actor y publicaron en la edición de Clinical Kidney Journal lo siguiente: la causa de la muerte de Bruce Lee fue la incapacidad de sus riñones para excretar el exceso de agua. Las evaluaciones permitieron considerar algunos factores que pudieron causarle daños severos a los riñones de Bruce, como lo son medicamentos recetados, la ingesta de alcohol y las lesiones al órgano. Todos estos factores estaban bien documentados. Los especialistas indican que el actor poseía múltiples factores de riesgos de hiponatremia, por lo que la conclusión fue la siguiente: presumimos que Bruce Lee murió a causa de una forma específica de disfunción renal, la incapacidad de excretar suficiente agua para mantener la homeostasis del agua. Esto puede provocar hiponatremia, edema cerebral y la muerte en cuestión de horas si la ingesta excesiva de agua no corresponde con la excreción de agua en la orina. Bruce hacía una dieta más líquida que sólida y consideraba el agua un excelente aliado para mantener una vida saludable, por lo que podemos decir que todo en exceso es perjudicial, inclusive el agua. Según las investigaciones, el actor había tenido una ingesta de líquidos superior a la normal. También había consumido hierba y se sabe que el consumo de esta produce mucha sed. Por otro lado, es bien sabido que las personas con problemas renales no pueden excederse en la ingesta de líquidos. Visto de esta manera, ya hay otra explicación del por qué Bruce Lee estaba tan hinchado al momento de su muerte, y es por su posible deficiencia renal, y no como escribió la prensa sensacionalista, que había sido a causa de un envenenamiento. Más allá de las especulaciones sobre su muerte, Bruce Lee fue un talentoso actor que se convirtió en un ícono de la cultura pop, revolucionó las artes marciales y la popularizó a nivel mundial gracias a que la llevó a la pantalla grande mediante la industria más importante del cine, Hollywood. ¿Qué otra versión sobre la muerte de Bruce Lee conoces? Te leo en los comentarios. Si la historia te gustó, puedes darle like. Y si quieres más historias, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de las nuevas publicaciones. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho.